Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listas para un nuevo vídeo, porque yo estoy eufórica. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón del drama turco, en el torbellino de emociones que ha generado una de las parejas más queridas y comentadas del universo de las series turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres fanática empedernida de las telenovelas turcas, y especialmente si Erkenci o Pájaro Soñador te robaron el corazón, sabes de sobra de qué estoy hablando. La química entre Sanem y Can, sus personajes, era innegable y las expectativas de que ese amor traspasara la pantalla eran altísimas. Y aunque hubo indicios, chispazos y momentos que nos hicieron soñar con un cuento de hadas en la vida real, parece que la historia no tuvo el final feliz que tantas anhelábamos. Hoy vamos a desentrañar las supuestas revelaciones fuertes que Demet Özdemir ha compartido, o que se han filtrado, sobre su relación con Can Yaman. Vamos a analizar cada detalle, desde las declaraciones sutiles hasta los rumores más jugosos, y por supuesto compartiré mi humilde opinión sobre todo este embrollo. Prepárense porque este tema da para mucho y yo estoy lista para sumergirme de lleno. Y antes de empezar, para las que son nuevas en el canal, bienvenidas. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones sobre el fascinante mundo de las series turcas. Suscríbanse y denle a la campanita, me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Asterisco asterisco el comienzo de un sueño, Erkenci y la chispa que encendió la fama asterisco asterisco. Empecemos por el principio para las que aún no estén empapadas en este drama. Erkenci o Pájaro Soñador fue la serie que catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. La historia de Sanem, una joven soñadora que busca el amor y encuentra un mundo de intrigas y pasión, y de Can, el publicista atractivo y misterioso, cautivó a audiencias de todo el mundo. La conexión entre Demet y Can en la pantalla era mágica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había algo más que una simple actuación. La química era innegable y esto, como era de esperar, alimentó los rumores de un romance fuera de la pantalla. Y nosotras, las fans, vivíamos por eso. ¿Quién no soñaría con ver a sus personajes favoritos juntos, felices, también en la vida real? Durante la emisión de la serie y justo después de que terminara, parecía que esos rumores tenían fundamento. Se les veía juntos en fotos, compartían momentos cómplices en eventos, y sus interacciones en redes sociales eran, digamos, muy sugerentes. Era como vivir un sueño hecho realidad. Parecía que el amor que vivían en la ficción, también se estaba manifestando en su día a día. Las fotos juntos, las cenas románticas, los comentarios cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que la relación entre Demet y Can era algo más que una simple amistad. Nos hacían suspirar con cada publicación. La esperanza de que su amor perdurara y que nos regalaran muchos más momentos de felicidad era enorme. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y las buenas noticias no duraron para siempre. Asterisco asterisco la ruptura, un final inesperado y el comienzo de las especulaciones asterisco asterisco. Después de que Erkenci llegara a su fin, la relación entre Demet y Can, si es que alguna vez existió como tal, parece que se rompió abruptamente. Y aquí es donde entran en juego las revelaciones fuertes, las indirectas y los rumores que han mantenido a los fanáticos en vilo. ¿Qué ha dicho Demet Özdemir exactamente? Pues bien, los detalles son un tanto difusos. Como suele ocurrir en estos casos, los rumores corren como la pólvora y a veces es difícil saber qué es verdad y qué es exageración. La información viaja a la velocidad del viento, y es complicado discernir entre la realidad y las interpretaciones. Pero lo que sí podemos deducir de ciertas entrevistas, declaraciones y movimientos en redes sociales es que la relación entre ambos no terminó de la mejor manera. Se habla de diferencias irreconciliables, de egos inflados, de decisiones que no encajaron. En esencia, lo típico de cualquier ruptura. Pero en el mundo del espectáculo, estas diferencias se magnifican, se analizan al microscopio y se convierten en un escándalo. Los medios de comunicación y las redes sociales se encargan de amplificar cada detalle, generando un revuelo mediático que afecta a los involucrados. Lo que más ha llamado la atención de todos es la postura de Demet. En un principio y al parecer, siempre ha sido muy discreta con respecto a la relación, y de hecho, en los primeros momentos, no le dio ninguna importancia a las especulaciones. Parecía ser una persona reservada,
que prefería mantener su vida privada alejada del ojo público. Sin embargo, con el tiempo y ante la insisten de los medios y los fanáticos, parece que algunas declaraciones, que se han interpretado como indirectas, dejaron entrever su malestar. Comenzaron a filtrarse ciertas declaraciones, que aunque no eran explícitas, dejaban entrever cierta incomodidad. Era como si Demet con el tiempo hubiera decidido soltar algunas pistas sobre lo que realmente había sucedido. *** Las indirectas y el análisis minucioso, detectives del drama turco ***. En una de sus entrevistas, se le preguntó directamente sobre su experiencia trabajando con Can. La pregunta, aunque formulada de manera profesional, era una invitación a hablar del tema. Y aunque Demet respondió con profesionalismo, evitando entrar en detalles escabrosos, algunos notaron un tono distante. Las palabras elegidas, los gestos, la mirada, todo parecía indicar que había ciertas tensiones y que la experiencia no había sido tan idílica como se mostraba en pantalla. Era evidente que algo no estaba del todo bien, y los fans, como siempre, se convirtieron en detectives, analizando hasta el más mínimo detalle. Nosotras, las fans de las series turcas, somos como detectives. Analizamos cada palabra, cada gesto, cada silencio. Buscamos pistas, interpretamos indirectas y creamos teorías. Somos expertas en el arte de la especulación y el análisis minucioso. En estos casos, la tarea se vuelve aún más apasionante, porque la intriga es mayor y las pistas son más sutiles. ¿Acaso la frialdad en su respuesta era una señal de resentimiento? ¿O simplemente estaba siendo profesional? La duda quedaba flotando en el aire, alimentando la curiosidad de los fanáticos y generando un sinfín de especulaciones. Cada detalle era analizado al milímetro, en busca de alguna pista que revelara la verdad. *** El camino separado, decisiones profesionales y la búsqueda de la independencia ***. Otro detalle que ha avivado las llamas de la polémica es la elección de Demet de seguir su propio camino profesional. Tras el éxito arrollador de Erkencikus, Demet decidió alejarse de proyectos que la vincularan directamente con Can. Optó por papeles que le permitieran demostrar su talento en solitario, papeles que le permitieran brillar con luz propia, sin la sombra de su compañero. Esta decisión, aunque comprensible y hasta necesaria, se interpretó como una forma de marcar distancia, de demostrar que no necesitaba de Can para triunfar, de buscar su propia identidad como actriz. Esta decisión, aunque valiente y comprensible desde el punto de vista profesional, generó aún más especulaciones. ¿Era una señal de que la relación había terminado mal? ¿O simplemente Demet buscaba su propio crecimiento profesional? La incertidumbre se apoderó de los fanáticos, quienes no dejaban de preguntarse qué había sucedido realmente. La decisión de Demet de tomar su propio camino profesional fue interpretada por muchos como una señal de que la relación entre ambos no había terminado en buenos términos. La distancia profesional, la elección de proyectos diferentes y la falta de interacción en público fueron elementos que alimentaron las especulaciones y las teorías conspirativas. *** Maslak, el epicentro de los rumores y las revelaciones secretas ***. Ahora hablemos de Maslak, un barrio de Estambul que se convirtió en el epicentro de los rumores y las especulaciones. Este lugar, donde se encuentran muchos estudios de televisión y productoras, se convirtió en el escenario de las supuestas filtraciones y revelaciones. Se dice que en Maslak, en los pasillos de los estudios y en las reuniones informales, se filtraron supuestas declaraciones de Demet sobre Can. La información, aunque nunca fue oficial, hablaba de exigencias en el set, de cambios de guión para favorecer a Can y de un comportamiento que, según Demet, no era el adecuado para un profesional. Los rumores se propagaron rápidamente como un incendio forestal, llegando a oídos de los medios de comunicación y de los fanáticos de todo el mundo. La prensa turca, siempre atenta a las novedades del mundo del espectáculo, no tardó en hacerse eco de la situación. Y los medios internacionales, ávidos de noticias jugosas, también se unieron a la fiesta. Las supuestas revelaciones que se filtraron en Maslak, aunque no fueron confirmadas, añadieron más leña al fuego. Se hablaba de exigencias desmedidas, de un comportamiento arrogante y de conflictos en el set de grabación. *** La imagen de Can, polémicas, proyectos fallidos y la percepción del público ***. Lo que sí es cierto es que la imagen de Can Yaman se ha visto un poco perjudicada en los últimos años. Algunos de sus comportamientos, sus declaraciones controvertidas, sus proyectos fallidos y sus polémicas en redes sociales han generado críticas y han afectado la percepción que el público tiene de él.
Las redes sociales, el arma de doble filo, se convirtieron en el escenario de sus mayores polémicas. Sus declaraciones, a veces desafortunadas, y sus acciones, en ocasiones malinterpretadas, generaron un debate constante entre sus seguidores y sus detractores. Los proyectos fallidos, las decisiones cuestionables y las polémicas en redes sociales han contribuido a que la imagen de Can Yaman se vea empañada. Su comportamiento, en algunas ocasiones, ha sido objeto de críticas y ha generado un debate constante en las redes sociales. Esto inevitablemente ha afectado la percepción que el público tiene de él. Los escándalos y las polémicas pueden erosionar la imagen de un actor, generando desconfianza y alejando a los fanáticos. La imagen de Can, que alguna vez fue impecable, ha sufrido algunos altibajos. *** Mi opinión, un análisis personal desde el corazón fan ***. Ahora, ¿qué opino yo de todo esto? Como fanática de las series turcas y por supuesto de Erkenci Kuş, me siento en el deber de compartir mi opinión. Personalmente creo que es una pena que dos actores tan talentosos, que nos regalaron momentos mágicos en la pantalla, hayan tenido esta relación en la vida real. Me hubiera encantado que fueran una pareja, pero al final, cada persona tiene sus razones y sus prioridades. Me hubiera encantado que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de cuento de hadas, pero la vida, a veces, nos depara sorpresas y caminos inesperados. La decepción es inevitable, pero la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, tanto en lo personal como en lo profesional, es lo que nos queda. Lo importante es que ambos sigan adelante con sus carreras y que nos sigan deleitando con su trabajo. Deseo que encuentren la felicidad y que sigan brillando en la pantalla, regalándonos momentos inolvidables. También creo que es importante recordar que somos solo espectadores. No sabemos lo que pasa a puerta cerrada, y muchas veces, las informaciones que recibimos están manipuladas o sesgadas. Es fundamental mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por los rumores sin fundamento. Es importante recordar que somos solo espectadores, y que la verdad, en muchas ocasiones, es mucho más compleja de lo que parece. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos, y evitar sacar conclusiones precipitadas. *** En resumen, un final incierto y un legado inolvidable ***. En resumen, lo que podemos deducir es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, que parecía ser un cuento de hadas, no tuvo un final feliz. Las revelaciones fuertes sobre Can, aunque no siempre confirmadas, han puesto de manifiesto ciertas tensiones y diferencias que, al parecer, terminaron por romper la relación. La distancia profesional, las indirectas en entrevistas y los rumores en Maslak son algunos de los elementos que han alimentado esta polémica. La historia de Demet y Can, aunque no tuvo el final que esperábamos, ha dejado un legado imborrable en el corazón de los fanáticos. Su química en la pantalla, su talento y su carisma han marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas. El final de su relación, aunque triste, no debe eclipsar la magia que nos regalaron. Debemos recordar los momentos inolvidables que nos brindaron, y agradecerles por habernos hecho soñar. *** Conclusión. ¿Qué opinan ustedes? ***. Y bueno, amigas, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta información. He tratado de ser lo más objetiva posible, pero también he compartido mi opinión personal, como siempre. ¿Qué opinan ustedes sobre todo este tema? ¿Creen que hubo más de lo que se ha contado? ¿Les gustaría que Demet y Can volvieran a trabajar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. La discusión está abierta, así que no duden en expresar sus ideas. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigas y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.